como dentro de una institución. Nosotros no podemos ser como cualquier persona. Siguiente diapositiva. Miren, el servidor público, ¿no? Eh, para ser servidor público, muchos ingresamos y no sabemos que existe un código de ética del servidor público. Sencillamente ingresamos a la institución y como van sucediendo las cosas, vamos aprendiendo, pero no sabemos que todo servidor público es aquel funcionario servidor que trabaja en cualquier entidad de la administración pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea cual fuere, si es nombrado, si es contratado, si fue designado, si es de confianza, electo, en fin, ¿no? Y precisamente el Código de Ética de la Función Pública constituye la guía de conducta para que todos los funcionarios, los servidores públicos, sepan sus derechos, pero también sepan sus obligaciones. Y este desempeño debe estar siempre orientado al tema ético, en base a valores y principios morales, teniendo como principal objetivo prevenir y eliminar la corrupción. Nosotros necesitamos despegar como país. No podemos quedarnos y pensar y sencillamente conformarnos en que el Perú no puede cambiar. Claro que sí, pero no seamos indiferentes. Cumplamos con todas nuestras obligaciones, tal cual. Si cada cual, desde el puesto que le toque, desde el más chiquito hasta el más grande lo hace, hará la diferencia. Hay mucha gente que está años en un cargo y aún así no es una persona eficiente. Entonces, quien es el jefe del área debe saber detectar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, generar un buen ambiente de trabajo, conversar y también ver las actitudes, porque hay personas que pueden rendir más en un área que en otra, ¿no? Para así lograr una sinergia, ¿no? Y finalmente dar un buen servicio con un valor agregado al usuario. Por ejemplo, en el Poder Judicial, voy a regresar al Poder Judicial. ¿Cuántas personas hay una mala percepción del Poder Judicial? Porque lamentablemente muchos recurren al Poder Judicial y como yo siempre le decía a mi personal, ¿no? Ustedes no recurren porque las personas no vienen acá porque quieren verles la cara o porque vienen de paseo, ¿no? Acá el que viene con un problema, ya viene de por sí con un dolor, con algo. Nosotros es diferente porque nosotros elegimos trabajar aquí. Cuando tú trabajas en la administración pública, o sea, tú lo haces porque tú quieres y tienes que tomarlo como una especie de apostolado, ¿no? Con una vocación de servicio genuina, real. Pero ¿qué pasa? Comienzan a maltratar a las personas, son indiferentes, y esa persona, ese justiciable se va, piden algo y pasan años y no se resuelve, pero el gran problema proviene de una falta, en ese caso, de gestión de despacho judicial, ¿no? De una mayor empatía para con los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo he tenido el orgullo de ser juez cargacero, pero me costaba mucho sacrificio y por eso llegué a ser juez de los megaprocesos, de algunos de los que se mencionaron al inicio en que me presentaron. ¿Por qué? Porque me esforzaba muchísimo y cuando tenía que llegar a un juzgado bomba, una papa caliente, ¿no? Yo sabía que tenía que sacrificar muchas cosas personales. En principio, para ser juez uno tienes que de ser consciente que ya no vas a poder tener una vida como tú quisieras o como cualquier otra persona, porque tienes que ser un ejemplo de vida. Miren, la ley de la carrera judicial dice que para ser juez tú tienes que tener una conducta intachable. Somos el único funcionario público, así que por ley se le pide tener conducta intachable. Entonces,
yo me quise meter de juez, yo quise ser jueza, entonces voy a cumplir, ¿no? Al pie de la letra, porque yo sé que si yo no hago las cosas correctas, después me van a sacar cosas, me van a atacar y yo misma estaría defraudada, porque si yo me meto a ser jueza es porque yo creo en la justicia como principal valor, ¿no? Y yo creo que todos pueden ser jueces, jueces de su propia vida, tomar las mejores decisiones y siempre preservando el bienestar, en principio, de los suyos, porque como bien se dice, ¿no? Uno debe siempre empezar por casa. Hay gente que puede pasársela, recuerdo, en el Poder Judicial, cuando yo estaba practicando en lo que era el segundo Tribunal Correccional, miren qué antiguo, había un señor que se apellidaba Latines y él pues tenía una letra desastrosa y bueno, yo era practicante, meritoria se decía en aquella época, y muy entusiasmada siempre porque siempre me ha encantado mi carrera y, y queriendo ayudar a todos, ¿no? Estando detrás de todos, pero en especial de este señor porque me llamaba la atención, porque tenía un problema para caminar, entonces, y cuando él se paraba y se iba al baño se demoraba bastante. Y la gente venía a la ventanilla y en aquella época pues no había computadoras ni nada y eran los libros toma de razón enormes. Entonces, el señor cuando iban a leer todos en la oficina, nadie le entendía la letra. Entonces, nos dimos cuenta que lo hacía para hacerse él imprescindible, ¿no? Entonces, mientras él no estaba, nadie podía dar siquiera información, porque él ni siquiera era que hacía pues una taquigrafía, ¿no? Que se pudiera reconocer, sino que él hacía sus garabatos que él mismo tenía sus propios códigos. Así que yo opté por estar cerca a él y más o menos adivinarle lo que decían, pues lo que él colocaba. Así que comencé a hilar y me hice como mi código pues de sus palabras y cuando él salía, venía la gente a la ventanilla y yo ya más o menos les podía dar la información, ¿no? Vista de la causa, para informe oral, en fin, está en relatoría. Y el señor, o sea, no me dijo nada porque me dijo corazón de león, me dijo, ¿no? Corazón de león, me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, señor Latine, lo estoy ayudando para atender al público porque me daba pena que la gente estuviera esperando. Y me dice, no, me dice, tú me tienes que esperar, que me esperen. Y de esa forma después yo he comprendido con el tiempo, ¿no? Que cómo las personas quieren buscar equivocadamente una manera en que los aprecien, ¿no? Porque de nada, igual el Señor con los años, porque era una persona bastante mayor, se tuvo que jubilar por la edad. Y definitivamente la modernidad iba a venir, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas pasamos. Eso es lo que les quiero decir. Las personas pasamos, pero nuestros actos y las instituciones son las que quedan. Entonces, de nada le sirvió que hiciera eso, ¿no? Porque así personas como yo, ¿y cuánta gente lo habrá requintado? Pues, ¿no? Porque se paraba pues en las horas más cruciales para no atender a la gente, ¿no? Hacerse el más importante. Y eso estaba mal. Después me enteré que al señor pues le gustaba, ya me explicaron, como les digo, era meritoria, ¿no? Le gustaba que le dieran su vinito, alguna prebenda. Cuando llegaba yo a los juzgados con esa experiencia y todo lo que he podido observar, eh, ¿alguien tiene su volumen, creo, encendido? Me parece. Bueno, eh, cuando yo llegaba a un juzgado, lo primero que le decía a mi personal era, ¿no? Miren, yo tengo muy mala impresión de las personas que tratan mal al público. ¿Por qué, doctora? Me decía. Porque ustedes están esperando hacer la diferencia. Hacer la diferencia de tratar bien, seguramente si reciben algo a cambio. Inmediatamente, todos comenzaban a cambiar su manera de ser. Tal vez para que yo no tenga una mala impresión de ellos, pero era algo
que yo psicológicamente les decía y hacía y veía resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que quien está a cargo de una oficina tiene que ser también bastante creativo, innovativo en las cosas que hace. Y sobre todo cuando tú pides algo, haces algo, tú tienes que predicar con el ejemplo. Y la mejor forma que yo encontré en que mi gente trabajara en todos los juzgados donde yo he estado, ¿no? Era ponerme yo a trabajar, ser la primera en llegar, ¿no? Ser la última en irme. Tú no tienes ya ni que decirle nada porque comienzan a sentir vergüenza, ¿no? Y ya comienzan a imitarte y en todo, ¿no? Y sabían que cuando estaba de turno no salía ni siquiera a almorzar, tenía que almorzar ahí, cualquier cosita y ya. Entonces, así tenemos que ser, ¿no? Si queremos que el resto sea correcto, tú también lo tienes que ser, ¿no? Lamentablemente, miren, durante el tema de la pandemia, ha habido muchos funcionarios que han aprovechado este contexto, ¿no? No han actuado con ética, no han actuado con integridad, y muchos creen que eso solamente va a significar una falta administrativa y que ahí va a quedar, pero no, tarde o temprano, todo lo que se haga siempre se va a saber y tiene connotación penal. Y esa precisamente es la diferencia cuando tú trabajas, pues, en el sector público del sector privado, ¿no? Es muy, muy, muy diferente. En la nueva administración pública, lo que debe primar es la gestión por resultados, ¿no? Es decir, enfocarnos en nuestras instituciones en realizar procesos para optimizar y crear un valor, ¿no? En beneficio de que se presta el servicio. Eliminar las barreras burocráticas que a veces existen. Nosotros mismos acudimos, vamos a determinada institución, entidad y sentimos fastidio. Igual si alguien requiere, un alumno que terminó hace muchísimos años la universidad, viene, hace su trámite y necesita algún tipo de documento, entonces, facilitemos las cosas, solamente está en nosotros comprobar y a veces están dado el sistema de tal manera que la gente cree que eso es inamovible, pero para eso somos los trabajadores, nosotros para poder conversar y decir, porque finalmente todos somos un mismo equipo y todos tenemos que remar hacia el mismo lado, ¿no? En este caso, de que San Marcos, porque San Marcos ya de por sí, ¿no? Para ustedes debe ser un honor trabajar en San Marcos, la Universidad Decana de América, tiene muchos logros, es muy, muy reconocida por muchas cosas. Entonces, pero si hay algo que cambiar, no nos debemos negar a ello, ¿no? Al contrario, ¿no? Como les dije, hay que crear un valor en beneficio de la ciudadanía, de quienes reciben, que las personas que reciben el servicio se encuentren plenamente satisfechas, ¿no? Es necesario, ¿no? Instalar dentro de la institución la eficiencia y la eficacia en todas las labores que desarrollemos. No hay labor pequeña. Hay gente que puede estar años en un mismo cargo y ni siquiera porque está años en el mismo cargo lo hace bien. Como bien dice, hay un refrán, ¿no? Tantos años de marquesa y no sabe mover bien el abanico, prácticamente, ¿no? Y lo que queremos que es lograr la excelencia, ¿no? Lograr la excelencia. El éxito, el éxito todos lo podemos lograr, ¿no? Todos lo podemos lograr si eliminamos o reducimos las brechas que nos mantienen en el subdesarrollo, ¿no? Y a través de cómo, precisamente de eventos y actividades como esta, ¿no? Y sobre todo, no quedarnos guardadas, sino ponerlos en práctica. Nosotros tenemos todo en el Perú, pero el gran problema que hemos tenido siempre ha sido el tema de la corrupción. Hemos tenido mala suerte o no hemos sabido elegir bien a nuestras autoridades. Y cuando nosotros nos encontramos divididos, y eso lo dice la historia,
se pierde, ¿no? Si nos remontamos a la historia, pues, del Imperio Incaico, cuando llegan los españoles, ¿no? Huáscar y Atahualpa peleando, ¿no? Imagínense, ¿no? Si hubiésemos estado unidos, no hubiesen, pues, no nos hubiesen conquistado, o al menos no hubiese sido tan fácil, ¿no? A ver, ¿cuáles son las obligaciones principales de los trabajadores y funcionarios del Estado? En principio, a nosotros nos pagan por hacer un trabajo que debe ser honesto, ¿no? Y para eso debemos cumplir de manera estricta con las funciones, lo que va a redundar en la satisfacción, lo que les decía anteriormente, del ciudadano. Ofrecer un servicio oportuno, confiable y de bajo costo. Claro, porque no se tiene que estar poniendo precios caros, sino por el contrario, accesibles, y ser diligentes en lo que se haga, ¿no? Igualmente, cuando se solicita información, se tiene que brindar información, inclusive hay la ley, ¿no?, de marco de modernización de la gestión del Estado, y también existe lo que es el derecho de petición, que está consagrado en la Constitución. Uno puede requerir las informaciones de cualquier entidad e institución pública, ¿no? Y en base a ese numeral que se encuentra consagrado en la Constitución, podemos acceder. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque tiene que ver con la transparencia, ¿no? Las instituciones tienen que ser transparentes, ¿no? Implementar una cultura de ética e integridad es imprescindible, ¿no?, en el sector público, para contribuir a un desarrollo sostenible de nuestro país, ¿no? Siguiente diapositiva. A ver. Principios éticos de los servidores públicos. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. ¿Qué pasaría, ¿no?, si por ejemplo, hay un trámite que están haciendo, pero viene el hijo, un congresista llama a una autoridad de la universidad y su hijo está estudiando y quiere que le apuren un trámite para que obtenga su título profesional? Sin embargo, hay otras personas que anteriormente también han realizado su trámite y nadie ha llamado por ellos, ¿no? ¿Acaso ustedes tendrían que inmediatamente actuar parcializándose y tramitar ese documento porque le llamó a alguien importante, entre comillas? No, no. Nosotros, todos los servidores públicos, debemos actuar con equidad, legalidad, de acuerdo a la ley, con honradez, que es la honestidad, con la lealtad, que implica la lealtad a la propia institución, porque te están confiando un trabajo y una determinada función. Y cuando tú actúas, no actúas a nombre propio, sino como tal. Y el término eficiencia. Imparcialidad ya les había dicho, y eficiencia, ¿no?, que es hacerlo bien, no solamente hacerlo por hacer, hacerlo bien y conseguir el objetivo. Ahora bien, los valores deseables en todo servidor público es el bien común, que genera pues una capacidad para el cargo, un compromiso con la sociedad, comunicación, equidad y respeto de género, espíritu de servicio, franqueza, honestidad, innovación, rectitud y responsabilidad. Nadie va a pretender ingresar a la administración pública y que se va a enriquecer. Es como un apostolado, ¿no? Es un orgullo trabajar para nuestro país. Otros optan por las Fuerzas Armadas, por realizar otro tipo de labor. Si tú vas a ser servidor público, funcionario público, tienes que estar a la altura de las circunstancias. Siguiente diapositiva, por favor. A ver. Deberes éticos en el sector público. Discreción. Guarda reserva de información sobre la institución. Por ejemplo, hay siempre información
reservada, que no puede salir. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, y disculpen que me refiera tanto al PJ, pero deben comprender que he estado más de 25 años y 10 meses de manera ininterrumpida, ¿no? Y bueno, es prácticamente mi vida, ¿no? Que lo he dado ahí. Ingresé muy joven. Y cuando trabajaba en la OCMA, yo pertenecía a la UON, a la Unidad Operativa Móvil, y luego llegué a ser jefe de mesa de partes y gerente administrativo, ¿no? De la OCMA. Ahí nos hacían firmar un documento de confidencialidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden salir de ahí, del conocimiento de ese lugar. Por ejemplo, los operativos anticorrupción. Cuando se conocía, alguien venía a hacer una denuncia y la propia OCMA proporcionaba el dinero para la realización de los mismos, previo fotocopiado, se le echaba un spray, que cuando la persona tocaba el billete, se ponen los dedos de color así morado al minuto, ¿no? Para poder identificar y realizar. Imagínense, o sea, un operativo de esa naturaleza no se realiza así, porque en principio hay que identificar bien quién es el denunciante, ¿no? Pedir el dinero, todo por conducto regular, es una caja chica que maneja la OCMA, sacarles a los billetes la copia y sobre ellos echar la sustancia, ¿no? Y ponerlo en un sobre. Y también un equipo que está pues en el momento para que no vaya a ocurrir nada, ¿no? En alguna oportunidad, eh, en alguna oportunidad yo imagino que se debe haber filtrado la información de cómo era todo esto, que una persona que había denunciado un acto de corrupción, recuerdo, eh, el gerente que estaba a cargo en ese momento, ¿no? No tomó las previsiones, me parece que era el de imagen, y la persona, el denunciante, se llevó el dinero, ¿no? O cuando también en alguna oportunidad se iba a hacer el operativo a un juez en lo que es la sede Alzamora Valdés, cuando se llegó, el juez había tirado el dinero por la ventana. Imagínense el edificio ese tan alto que está en Colmena y Abancay en la esquina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí, pues, debe haber habido algún tipo de infidencia, ¿no? Igualmente, el tema de neutralidad, con el ejemplo que les hice, respecto a que si alguien llamaba para favorecer, ¿no? No, ustedes no trabajan para en sí, para las personas, trabajan para la institución. Igualmente, el tema de la transparencia, ¿no? Otorgar información fidedigna, completa y oportuna de todo lo que se haga. No hay que hacer, no hay que poner mala cara cuando nos piden alguna información, un informe, lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar acostumbrados, ¿no? A dar este tipo de documentos y no molestarnos, ¿no? Por el contrario, es saludable que uno de manera periódica, ¿no? Para la institución se puedan llevar a cabo informes, ¿no? Cómo va la oficina, qué es lo que se está haciendo, qué se hizo, qué meta se fijó, qué es lo que se logró, qué es lo que estaría faltando, ¿no? Igualmente, realizar un ejercicio adecuado del cargo. No puedes abusar del cargo. No represalias ni coacción contra otros servidores ni contra ciudadanos. Lamentablemente, hemos visto cómo en el Congreso hay tanto mochasueldo, ¿no? Tal vez, pues, se pueden salvar ahora que están en el cargo, pero tarde o temprano eso califica como delito, así que una vez que terminen, ¿no? Tendrá pues la fiscalía que tomar acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque han abusado de su cargo, ¿no? Estar mandando, imagínense, yo tuve problemas con una jueza, ¿no? Una vocal, porque me enteré que mandaba al personal, ¿no? A su personal, a la lavandería, a que le lleven la ropa de ella y de su familia, ¿no? Entonces imagínense, pues, ¿dónde estamos?
¿no? Y como yo les decía, ¿no? Al personal, ustedes, ¿por qué se prestan? No tienen que acceder a ello, no es parte de su función, pero tenían miedo, ¿no? Tenían miedo y eso es lo lamentable, ¿no? Entonces, no debemos incurrir en esas conductas. Igualmente, el uso adecuado de bienes del Estado. Tenemos que cuidar y conservar los bienes del Estado, ¿no? Haciendo un uso racional de los mismos. Eh, por ejemplo, hay personas que como no les costó y están en la oficina, no les interesa, ¿no? No les interesa malograr, no cuidan las computadoras, vienen, sacan copia por cualquier cosa y la verdad, ahora no solamente hay que ser responsable con la institución y con los bienes que nos entregan para que nosotros lo usemos para el ejercicio de la función, sino que hay mucha gente, ¿no? Que se aprovecha, por ejemplo, y viene y saca copias. Está estudiando tal cosa y saca cantidad de copias, sea una hoja, dos hojas, ¿no? Y sobre todo, hacerlo en horas de oficina no es correcto, ¿no? No es correcto. O vienen, inclusive, ¿no? Hay personas que se detectó en el Poder Judicial que se llevaban hasta los materiales de oficina, que los lapiceros, que las hojas y todo. Y eso es una pena, pues, ¿no? Porque eso deja mucho que desear. Siguiente diapositiva. Sí, doctora. Mundo competitivo en el que vivimos, acelerado por la aparición de nuevas tecnologías, todos estamos obligados a adaptarnos continuamente a nuevas realidades. Miren, nosotros nos incluimos, ¿no? Somos sobrevivientes de una pandemia. ¿Cuánta gente en el mundo perdió la vida? ¿No? Y nosotros estamos aquí y no estamos aquí por gusto. Así que debemos estar a la altura de las circunstancias y seamos responsables y cumplamos con la labor, por más chiquita, mediana o grande que ésta sea, ¿no? Con honestidad. Y a ver, ¿qué es el servicio público? El servicio público es la actividad, es lo que se realiza para satisfacer una necesidad de carácter general. El principio de la integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie te está mirando, ¿no? El código de ética señala que los servidores públicos deben valorar y tratar de manera digna a todas las personas con sus virtudes y con sus defectos, sin importar la labor. Es increíble, miren, recientemente me acabo de enterar, una persona, una autoridad, ¿no? Que recientemente, bueno, ya tiene un año de elegida, no solamente es la persona que está trabajando, sino que el hijo, ¿no? Cree pues que también es una extensión del cargo de la mamá y cuando llega a ver a la mamá, a la institución, y le piden que se identifique, toca el claxon, grita, soy el hijo de fulana de tal, y mañana chamusco los dedos y ustedes no están aquí. Entonces, qué tremenda falta de respeto, ¿no? De respeto no solamente para los señores vigilantes que están ahí, sino a la institución, ¿no? Y cómo es posible que la mamá no pueda controlar eso, ¿no? El gran daño que están haciendo. Entonces, eso está pues recontra mal. Nosotros tenemos que ser humildes. Actualmente ya no pertenezco al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, bueno,
Yo no puedo con mi genio y yo prometí ir al Congreso y hacer justicia desde el Congreso, ese fue mi compromiso, ¿no? Y la misma forma en que he sido en el Poder Judicial, quise ser en el Congreso, ¿no? Me mantuve tratando de hacer mi trabajo, yo soy bastante técnica. Sin embargo, nos tocó la época de la pandemia, ¿no? Y bueno, llegué a ser vicepresidenta y sentía que tenía más responsabilidad que cualquiera, porque a diferencia de los demás congresistas, yo ya tenía pues más de 25 años y 10 meses en el Estado, ¿no? Y encima una carrera intachable, y como que no estaba muy decidida a participar en política. Sin embargo, debido a los cargos que he tenido, los casos que he tenido, siempre de alguna manera, siempre me habían buscado, yo siempre bien alejada de la política porque la verdad, yo no quería ni saber nada. Cuando yo llegué, había mucha gente que ni siquiera conocía y que quizás de nombre sí ubicaba, pero cuando los veía, o sea, no, para nada. Y trataba siempre de mantener mi distancia, siendo amable con todos, porque eso no quita que uno sea respetuoso. Miren, el pensar distintos no nos puede hacer enemigo a nadie, porque respeto sobre respeto. Entonces, en esa actitud, ¿no? De ser una persona equitativa y con la formación es que llego al Congreso. Pero tomamos conocimiento, ¿no? Quien habla tomó conocimiento en principio de esta vacunación que se dio a espaldas del pueblo, mientras tanta gente moría. En esas circunstancias iba a los hospitales para que atendieran a la gente se amarraban en las rejas del Congreso y era bastante doloroso. Y la verdad que a mí me daba mucha pena y yo siempre como jueza, yo siempre he sido bien pisa tierra, ¿no? Y es más, cuando yo he tenido diligencias en el penal, para poder ser una juez cargacero, yo me esforzaba mucho, porque a veces, como yo vengo desde abajo, y he sido técnico, he sido secretaria de juzgada, asistente de juzgado, secretaria de sala, relatora, secretaria técnica del medio ambiente, en fin, y he sido secretaria ad hoc del caso Leonor La Rosa y secretaria ad hoc del tren eléctrico, cuando tenía 23 y 25 años respectivamente. Entonces, la verdad que yo decía, no, yo me metía de frente al penal y no esperaba sala, porque los jueces esperan tus salas para que te lleven al detenido y a través de una reja haces tu audiencia. Pero ¿qué hacía yo para poder avanzar? Yo pedía al alcaide que me dejara ingresar dentro del penal, ingresaba, ¿no? Muchas veces con mi secretario o a veces inclusive sola con el fiscal y sobre todo con temas de habeas corpus. ¿Para qué? Para que mi personal se quedara en la oficina avanzando. Y yo misma tomaba mis diligencias y tomaba mis declaraciones. Entonces, cuando tú sabes, bien difícil que te engañen, ¿no? Bien, bien difícil. Entonces, llegaba y lo hacía más rápido todo. Y, ¿no? Y siempre con respeto. Por eso que a mí me llama mucho la atención y me indigna conocer pues, que personas que asumen cargos o que sus familiares ya te creen que están en cargo. Y esto pues es terrible, ¿no? A ver, la función pública. ¿Qué es la función pública? A ver, es la actividad temporal o permanente, ¿no? Remunerada u honoraria, como les decía, ¿no? Antes sabían lo que eran los meritorios. Yo he sido meritoria realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, ¿no? Y los fines, ¿cuál es el fin principal? ¿No? Servir a la nación no es para servirnos a nosotros mismos, sino a los demás, ¿no? De manera eficiente. No podemos ser mediocres. Tenemos que tratar de hacerlo mejor, de prepararnos. También, necesariamente no te tienes que matricular en algo para que lo aprendas. También el leer, el cultivarte, el retroalimentarte día a día, ¿no? Porque, miren, la vida
Y el tiempo es algo que pasa, queramos o no. Igual vamos a envejecer, pero crecer podemos hacerlo hasta el final de nuestros días. Crezcamos con una conciencia de querer servir al prójimo, de tener buena voluntad con los demás, de realizar un trabajo honesto. Como objetivos de los servicios públicos, aquellas actividades, las actividades que ustedes desarrollan a diario, ¿no? A ver, precisamente como ya te he dicho en repetidas oportunidades, acá hay un objetivo, eh, el servicio público, que este servicio se dé como tal documento y ahora aprovechemos la tecnología en el buen sentido de la palabra, hagámoslo más viable, más práctico. La vida es bastante para no darnos cuenta de su importancia. El valor, el valor, el valor, esperanza. Bien, se fue la señal. Mil disculpas, no sé lo que pasó. Eso estaba tratando de comunicarme. A ver, establecer una Sí, política de doctora. integridad. Sí, establecer una política de integridad debe ser un compromiso que asuman todas las instituciones, ¿no? Para junto con la misión, la visión, los objetivos estratégicos, los valores contenidos en el código de ética, se definan y se direccionen los lineamientos de las instituciones estatales, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente hay que cumplir las metas, ¿no? Cada institución la tiene y tiene que ver los modelos a seguir para lograrlas. Precisamente el artículo 36 de la Constitución nos habla, ¿no?, de que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por ley. Mire, las personas somos quienes tenemos que tener la integridad, porque somos nosotros quienes le damos vida a las instituciones. Siguiente diapositiva. Esperancita. Allá. A ver, en la primera política, nosotros estamos cansados de ver realmente que se adoptan tantas políticas, estando desde el Congreso he visto y he leído tantas políticas, planes de lucha contra la corrupción, y la verdad que hay que agarrar el toro por las astas. Mira, por ejemplo, se han establecido ejes estratégicos. Participantes, por favor, un minuto porque estamos teniendo un problema técnico. Muchas gracias.
Participantes, se les comunica a todos ustedes que está en el chat la encuesta de asistencia. Por favor, pueden ir llenando su encuesta de asistencia para aprovechar así el tiempo e invitarlos a visitarnos en nuestra página web de Recursos Humanos, donde tenemos capacitaciones programadas durante este año. Continuamos con la doctora. Muchas gracias. Sí, no sé qué está pasando con el internet. Bueno, mil disculpas. Como les decía, ¿no? Hay varios ejes estratégicos que se plasman para efectuar estas políticas, estos lineamientos de lucha para favorecer la integridad y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, por las astas, pues no es posible, ¿no? No es posible de que simplemente se escriba todo tan bonito y a la hora de la hora no veamos resultados. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esto de la lucha contra la corrupción e la integridad si es que no tomamos medidas drásticas? De la inhabilitación perpetua, ¿no? Para las personas que son sentenciados por corrupción. ¿Por qué? Porque a ningún corrupto se le debe dar la oportunidad de volver a trabajar en la administración pública. Gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Así de sencillo, ¿no? También presenté un proyecto de ley en el tema como recordarán, tema de los cuellos blancos del puerto, muy indignada porque el doctor Inostroza, él, bueno, inmediatamente se acogió, renunció y el gerente me informó, ¿no?, que estaba cobrando 38.000 soles por su jubilación. Entonces yo presenté un proyecto de ley sobre la reducción de la pensión de jubilación a los sentenciados por corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque no es justo, pues, ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar? ¿No? Entonces, miren, si el doctor ya tenía más de 38 años laborando en el Poder Judicial y a los 30 años, porque tiene la ley 2530, puedes renunciar, te vas con tu sueldo íntegro y cobras como si trabajaras, ¿por qué motivo te puedes querer quedar? ¿Porque quieres poder? ¿Porque te gusta el cargo? ¿No? Y sobre todo yo pienso, bueno, he sido penalista, ¿no? Porque están llenando su ollita de oro. Entonces, cuando yo presenté este proyecto, pusieron el grito en el cielo y bastante gente en el Poder Judicial me dijeron, no, doctora, ¿cómo va a presentar eso? Pero en realidad, esta ley es disuasiva porque yo estaba convencida que muchos pueden estar incurriendo en actos de corrupción, pero dicen, finalmente se arriesgan, ¿no? No les pasa nada, siguen así, como el delincuente. Y al final, si por A o B caigo, no pierdo mi pensión. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Entonces, mi propuesta era reducir a una remuneración mínima vital para que el que realmente quiera trabajar y quedarse en el cargo lo haga por vocación de servicio y no porque quiera enriquecerse. Entonces, de eso se trataba, ¿no? Mi propuesta. Igualmente, presenté un proyecto de ley a efectos de que el Poder Judicial tuviera su autonomía económica, porque este es uno de los grandes problemas que existen en nuestro país y que nadie lo quiere solucionar. Existen tres poderes del Estado, ejecutivo, judicial, ¿no?, y el legislativo. Sin embargo, el Poder Judicial todos los años en el mes de octubre tiene que presentar su proyecto, relacionarse con los congresistas, con el Ejecutivo, prácticamente ponerse de rodillas para conseguir su presupuesto. Y es ahí donde empieza quizás este acercamiento que nada bien le hace al sistema de justicia, porque el Poder Judicial no debe politizarse, ¿no? Entonces yo creo que es un juego perverso en que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo quieran darle la autonomía. Es la autonomía económica, ¿cómo un poder va a ser igual que el otro si no la tiene? Y todos los años se tienen que ir prácticamente al Congreso a pedir favor y ahí pues seguramente
viene, ¿no? Ya te damos tu presupuesto, pero a cambio de tal cosa, ¿no? Entonces, no debemos exponer a la majestad del juzgado para eso. La verdad, también presenté muchos proyectos, inclusive del tema de la expulsión express de los extranjeros. Lo que estamos viviendo nunca antes ha pasado en el país, así que debemos, pues, estar muy atentos con lo que ocurre, seguir las reglas. Y como les decía, mire, por ejemplo, cuando yo fui víctima de la corrupción por parte de un Supremo, ¿no? Denuncié al doctor Enrique Mendoza, ¿no? Porque me quiso abrir, me abrieron 14 procesos a resultas de lo que salía en un diario, noticias falsas de mi persona, solamente porque me negué a entregar un audio que lo comprometía. Y esto ocurrió después que sentencié en el caso de Paolo Guerrero a la señora Magali Medina, después de 2 años. Obviamente, como yo sabía que todo era falso, todo se archivó. Y es más, recurrí a la fiscalía y le dije al fiscal supremo que me investigue y que levantaba mi cuenta ¿no? de las comunicaciones y bancaria, mí, de mi familia, y que me investigue. ¿Y qué me dijo? Es la primera vez que veo que un juez me pide eso. Y yo le dije, porque mi institución no me ofrece garantía. Todo el mundo decía, doctora, ¿cómo va a denunciarlo al doctor si es el jefe de la OMA? Una vez que fue elegido presidente de la Corte Suprema, también lo denuncié. Y cuando lo denuncié ante el CNM, le dije para hacernos la prueba del polígrafo. Yo solamente le iba a hacer una pregunta, si él estaba metido en todo ese complot. Nunca aceptó. Y yo le dije que él me hiciera cualquier pregunta. En base lo que él no aceptó, es que yo saco un dictamen en el Congreso. ¿Y por qué está dirigido para los jueces y fiscales? Porque, como les dije al inicio, son los obligados por ley a tener una conducta intachable, ¿no? Entonces, el sistema de justicia es muy importante, es el soporte de la sociedad, mientras las autoridades políticas, tanto en el legislativo como los congresistas o como en el poder ejecutivo, están por un periodo de tiempo. Bueno, los ministros a veces pueden estar hasta por meses, días, ¿no? Pero un congresista 5 años, un presidente también, en el mejor de los casos, ahora hemos visto tantos cambios, ¿no? Un juez puede estar pues 30, 40 años, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Decidir sobre la vida y el patrimonio de las personas no es poca cosa. A ver, los pilares de la modernización de la gestión pública. Se tienen las políticas públicas nacionales y el planeamiento, ¿no? Se supone que existe eso, ¿no? Para poder enfrentar cualquier vicisitud, para que prácticamente el Estado pueda funcionar. Igualmente, el presupuesto por resultados. Lamentablemente, sabemos y conocemos que muchas autoridades, como alcaldes, gobernadoras regionales o de diferentes instituciones, no ejecutan todo el presupuesto que se les da. Y a último minuto, ¿no? Estamos cansados de ver cómo salen elegidas las personas prometiendo tantas cosas y a la hora de la hora no vemos que están haciendo las listas que prometieron, las veredas, en fin. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una capacidad de gestión. Por eso es necesario que haya cierta formación. Cuando en el Congreso sugerí y dije de que los congresistas, pues, siquiera hay que poner ciertos requisitos, porque hasta para que a uno lo contraten de algo piden requisitos, ¿no? Y solamente para ser congresista es ser peruano, ciudadano y punto, ¿no? Y le da. Entonces, no, ¿no? Siquiera personas que no tengan procesos, que no tengan sentencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a estar de alguna manera decidiendo sobre la cuestión pública, o si eres autoridad política, eres un ministro, vas a manejar dinero del Estado, de todos los peruanos, tienes que saber, porque para mandar tienes que saber, ¿no? A ver, tenemos la gestión por procesos y la organización institucional, ¿no? Lo que tiene que ver que cada institución
se tiene que ver su propia política interna, cómo se manejan, cómo lo hacen, y ver resultados, ¿no? A veces la gente está muy descontenta por la manera en que se lleve a cabo ciertas funciones dentro de la institución, pero eso no debe ser así, porque en principio hay que aprovechar este tipo de eventos o convocar reuniones o solicitarlas, porque las reuniones no solamente las tienen que solicitar el jefe, decirlas, no, los trabajadores también tienen derecho a pedir, ¿no?, una reunión y a poderse conversar y ver qué es lo que estaría faltando hacer para mejorar. 4. El servicio civil meritocrático. Esto pues es algo que todos deseamos, ¿no? La meritocracia, pero que en la práctica no se da. Lamentablemente, regreso al Poder Judicial, ahí a veces se privilegia pues al hijito, a la sobrina del vocal, y tú puedes estar mejor preparado, pero como no tienes vara, ¿no?, siempre te van a ir relegando. Entonces, siempre te va, pero eso no te debe desanimar, ¿no? Sino al contrario, te debe motivar. ¿Por qué? Porque tú sabes de que tú no estás fallando por ti, sino que es una cuestión externa. Entonces, como se dice, ¿no? Quien la sigue, la persigue, y así que a perseverar nada más y a no desanimarse. Quinto, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación y la gestión de conocimiento, ¿no? Conocimiento de las funciones que se realizan en cada institución, el monitoreo, cómo va respecto a las funciones, las estrategias que se han planteado cada institución para lograr las metas fijadas, ¿no? Ahora vamos a hacer en la siguiente diapositiva lo que son las diferencias entre la gestión pública, ¿no?, y las políticas públicas. Si pones la diapositiva, perfecto. Por ejemplo, la política pública, fácil, decide qué es lo que se va a hacer, ¿no? La toma de decisión. Y la gestión pública es cómo lo voy a hacer. Es lo que he decidido, cómo lo voy a hacer. Es el brazo ejecutor. La gestión pública y la administración pública. Se enfoca la administración en optimizar el uso de los recursos materiales y humanos de una empresa, ¿no?, de los servidores, mientras que la gestión se encarga de administrar a los trabajadores y las tareas que realizan con el objetivo de alcanzar las metas planteadas, ¿no? Básicamente eso es el tema, ¿no?, respecto a la diferencia, ¿no?, esa precisión sobre lo que es gestión y administración pública. En la siguiente diapositiva tenemos, si nosotros queremos y hablamos de actuar con ética, con probidad, nosotros no podemos caer de ninguna manera en, en el tema del nepotismo, ¿no? No porque estemos en un cargo importante y que podamos tener la facultad de poder contratar personas, fácilmente vamos a hacerlo, ¿no? Porque existe una ley, ¿no?, que establece esta prohibición, que es la 26, ¿no?, que restringe, ¿no?, esta facultad de nombrar y contratar por más que haya en la casa. Por aquí, inclusive, bueno, es un tema de nepotismo administrativo. Quien es funcionario y se lo hace como delito de un aprovechamiento del cargo, y si tú hablaste con una persona para que contraten a tu familiar, debería pues inclusive no un tráfico ¿qué cosa es un nepotismo? El acto por el cual una autoridad, funcionario o persona de confianza están aprovechando de la condición, contrata, nombra por sí o por terceros, lo que les decía, ¿no?, hablar de tráfico de influencia, de cuarto grado de consanguinidad
de afinidad y por razón de matrimonio o convivencia. Esto no solamente concesiones para favorecer con la suscripción de contratos, ¿no? Con la ley de contrataciones por el Estado, cuando se convoca, ¿no? Para algún tipo de requerimiento o servicio, ¿no? El artículo 39 de la Constitución dice: todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, no para servirse del cargo, ¿no? ¿Y cuál es la sanción por el nepotismo? Inhabilitación en la función pública hasta por 5 años y la nulidad del acto jurídico. Lo que significa persona que fue contratada el pariente, ¿no? Esa persona, su contrato, por más esto, tendría que salir, la sacan, y encima le tendría que devolver el dinero por cobro indebido, ¿no? El Estado inicia una acción, si no lo devuelve a las buenas, de manera administrativa, se le inicia un proceso de pago indebido. O sea, y encima queda marcado para poder volver a trabajar dentro del sector público. Siguiente diapositiva. A ver, en la siguiente diapositiva, a ver, para que lo tengan claro, nadie se pueda confundir. ¿Quiénes no pueden contactar con el Estado si, por ejemplo, yo estoy ocupando un cargo? Hijos, padres, hermanos, sobrinos, tíos, cónyuge, convivientes, suegros, cuñados, yernos o nueras. Así de clara es la ley. Inclusive la PCM ha habilitado una plataforma para que cualquier persona de manera presencial, ¿no? O en línea pueda hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ética y la integridad ejercida por los funcionarios públicos garantiza que estos servicios sean de calidad en bienestar de los peruanos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recuperar la confianza, ¿no? En las instituciones del Estado. Y para ello necesitamos el compromiso auténtico, genuino, de todos en defensa de la integridad pública. En la siguiente diapositiva, respecto a lo que es el interés público, ¿no? Debemos entender qué cosa es. Es el interés general de la comunidad, que beneficia a todos, siendo uno de los fines del Estado, ¿no? Bueno, para mí, por ejemplo, en ese caso que les comenté, ¿no? Que no iba a liberar a esa persona y dejarlo libre en la sociedad, para sabe Dios qué, para mí no era una persona alguien que hace eso, que se pueda readaptar, ¿no? Y sí creo, pues, en los trabajos forzados que deben realizar, como no existe la pena de muerte para los casos de violación, se debe regresar a los trabajos forzados, ¿no? Tenemos tanto territorio, 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, tenemos tanta biodiversidad, tantos lugares difíciles de llegar, donde nos hace falta carreteras. Ahí podrían estar trabajando esas personas, haciendo siquiera, devolviendo algo, daño que han hecho, ¿no? Y ahí sí que las Fuerzas Armadas, bajo vigilancia, ¿no? Estar abriendo carreteras, que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra patria, para acabar con este centralismo que no nos deja crecer. Por ejemplo, dentro de los hechos que debe denunciar, ¿no? Y que lo pueden hacer cualquiera de ustedes, es el abuso de autoridad, ¿no? Abuso de autoridad, inclusive los temas de acoso, ¿no? Malversación de fondos, cuando tú le das al dinero, está dirigido para una partida, para que compres tales libros y sales comprando otra cosa, y tú estás en la oficina y sabes eso, y te dicen, no, firma aquí, nadie se va a dar cuenta, y realmente que se necesita, pero al final eso califica como tráfico de influencia. La señora Gloria Tobar, me parece. Bien. El tráfico de influencias, ¿no? El patrocinio ilegal, cuando tú siendo, pues,
cuando tú eres abogado, por ejemplo, secretario de un juzgado, y a veces estás ahí ayudado prácticamente haciéndole los escritos a una de las partes, ¿no? Eso está prohibido, el enriquecimiento ilícito, que es fácil de comprobar, los cobros indebidos, nombramiento o aceptación ilegal del cargo. Acabo de ver una pregunta que me dicen, doctora, ¿por qué no, el Congreso no ha dado una ley para que los presos trabajen? Claro, ¿no les parecería? Miren, a nosotros de nuestros impuestos vamos para mantenerlos a ellos, habiendo tantas criaturas, ¿no? Desamparadas, tantos albergues, personas ancianas, con gusto que nuestros impuestos vayan para ellos, pero que no vayan pues para esta gente que encima nos hizo daño, y el sistema tiene que cambiar, porque si a ustedes les roban, ¿no? Finalmente, no tienes abogado, te quedas sin abogado, no te puedes constituir en actor civil, pero a aquel que delinquió, el Estado, con nuestros impuestos, le pone un abogado. O sea, al final, uno como víctima, sí, eres más víctima aún todavía. ¿Por qué? Porque terminas litigando prácticamente con el Estado, ¿no? Porque a ese abogado de oficio se le paga, ¿no? Y bajo la idea de un sistema penal garantista, y cuando se habla de un sistema penal garantista, los jueces deben entender que tiene que ser un sistema garantista para todos, que aquella persona que es víctima tiene que tener tutela judicial efectiva, una garantía de que va a recibir justicia, que si a mí me roban y se identifica y cogieron en flagrancia, es increíble que sucedan los delitos, ¿no? Es el único motivo por el cual extraño regresar al Poder Judicial, eh, porque la verdad, a veces me han dicho que soy carcelera, pero no es así, sino que, miren, justicia no es darle a todos por igual, justicia es darle a cada cual lo que se merece. Y siempre me he puesto, no solamente porque los delincuentes tienen tantos beneficios, echa la ley, echa la trampa, hay delitos pues, que ponen la pena, ¿no? 4 años, 5 años. La gente no se va a ir ese tiempo, se va a ir menos de la mitad, con tanto beneficio. Entonces es un engaño. Y a mí lo que me mortifica en sobremanera es que hay flagrancia de delitos, vemos, están las cámaras, todo, y Fiscalía pide fácilmente prisión preventiva. ¿Por qué de frente no pide proceso inmediato que la gente que esté adentro sea la gente sentenciada? ¿Por qué dilatar las cosas? ¿No? De ahí se duerme el expediente y solamente cuando falta una semana están preocupados y queriendo pedir un plazo ampliatorio. Eso no es justicia, porque justicia que no es oportuna deja de serlo. Cuando yo estaba en el turno, llegaba y encontraba ahí un montón de detenidos y policías que venían de diferentes sectores. Antes, pues, Lima no era que Lima Sur, Lima Norte, no, Lima era Lima, Lima es todo. Entonces, y me llegaba, ¿y por qué? Me decía, doctora, lo que pasa es que usted no los va a soltar fácilmente. Sí, pues no los voy a soltar fácilmente porque tenía que reconocer todo el trabajo, la operatividad que había tenido que tener la policía para poderlos capturar, ¿no? Y así de fácil no se iban a ir. Entonces, ¿qué hacía? Cuando ya eran las 6 de la mañana, ponía el nombre del juez que viene a reemplazar en el último turno, y cuando ya veían mi nombre, María Teresa Abrera Vega, ya pues decían, esperamos, y se quedaban ahí esperando, ¿no? Y una de mis formas de combatir la corrupción, el turno permanente, era calificar rápido las denuncias y publicarlas. Había una pizarra, porque todo se mantenía en secreto, que los secretarios en secreto, y por eso que yo discrepo de eso, sino siempre el tema de la transparencia. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿No? Llamaba a mi asistente de mesa de parte que estaba a mi costado, terminaba de calificar, y rapidito, así, ya, este tiene detención, este con comparecencia restringida, este con caución, este de detención, y anotado todo afuera. Con eso se acaba de que quieran hablar con el secretario, porque ya la gente sabe a qué atenerse, ¿no? Por eso es importante la publicidad y la transparencia. Como conclusión del tema, podemos decir que el ejercicio ético de la función pública no debe perder de vista jamás
la necesaria creación de valor público. Es decir, no servir por servir, sino dar un servicio eficiente, un servicio de calidad. Eliminemos las barreras burocráticas. Nunca hagamos a otras personas lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros o a nuestros familiares, que ir a una institución, esto que te pongan una mala cara. Todos pueden tener mil problemas y tener mil cargas, pero cuando tú llegas a trabajar, ¿no? Siéntete orgulloso que tienes un trabajo digno, honesto, ¿no? Que trabajas para tu país, para una institución, ¿no? Imagínense ustedes que trabajan en la Decana de América, ¿no? Con un prestigio internacional que tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, orgullosos como deben sentirse, orgullosos deben trabajar dando siempre lo mejor de sí. Miren, en el Perú hay más de 1.427.000 servidores públicos, lo que supone la participación de personas con diferentes profesiones, especialidades e intereses, que trabajan en las diferentes instituciones públicas, en diferentes cargos y lugares, siendo un grupo bastante heterogéneo, precisamente porque por la diversidad de profesiones, lo que presta en el servicio del Estado, ejecutando y participando de diversas maneras en la toma de decisiones sobre temas y problemas de interés público, siendo una obligación generar valor público en la gestión pública, valga la redundancia. Hay que tener una gestión de crecimiento, un cambio de mentalidad, ¿no? Y esto está en cada uno de nosotros, que nadie les recorte eso, ¿no? Por eso es muy importante que todos los servidores públicos tomen conciencia del aporte que brinda su institución a la sociedad, lo que representa, empezando por las tareas que particularmente le corresponden con vocación de servicio. Por eso es necesario también los incentivos y los reconocimientos respectivos. Y precisamente eso debe ir al legajo de cada uno, ¿no? Aquellos que siempre llegan temprano, los que participan en las conferencias, que tratan con cortesía a sus demás compañeros. ¿Por qué? Porque hay que motivar al personal, a las personas. Somos seres humanos y eso también es una forma de generar un valor, un plus, ¿no? En la calidad del servidor público. La verdad que es un tema bastante interesante, ¿no? Pero yo sobre todo quisiera que todos reflexionen sobre la importancia, ¿no? De la función que ustedes desarrollan, ¿no? En la universidad, lo que les corresponde hacer, que si algo no está funcionando o creen que puede ser mejor, no quedarse callados, no murmurarlo, sino hablarlo, ¿no? Nadie es dueño de la verdad. Todos merecemos ser escuchados con respeto y con consideración. Nunca hagas a otro lo que no quisieras que te hagan. Y finalmente, hay una frase que se las dejo para la reflexión de ustedes, ¿no? Que la dijo Marco Aurelio, ¿no? Emperador romano. Si no es correcto, mejor no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Siguiendo estas reglas tan sencillas, te evitarás de tener muchos problemas. Muchas gracias por su atención y si desean realizarme algún tipo de pregunta, con mucho gusto. Doctora, sí, muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas, pero antes agradecemos a RTV San Marcos, que nos apoya con la transmisión en vivo, y también a la Oficina General de Imagen Institucional, que nos apoya también con la presentación. Participantes, por favor, pueden habilitar sus audios o en todo caso, mediante el chat, pueden hacer las consultas del caso a la doctora María Teresa Cabrera. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, le tengo una pregunta en el tema del abuso de autoridad. Le voy a contar un asunto que me ha sucedido particularmente a mí, ¿no? O sea, el año pasado me hicieron una rotación a la Facultad de Física, yo trabajaba en Bienestar Universitario, y lo hicieron de manera indebida, o sea, no había argumentos para mi rotación. Y hablando de ese tema de abuso de autoridad, el principio de integridad, las decisiones positivas, lo que usted ha mencionado, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando uno desempeña un cargo, debe ser pues de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes, ¿no?
En mi caso se hizo una rotación indebida. De lo que tengo conocimiento es de repente ya estoy próximo a regresar a Bienestar Universitario, porque la medida que tomaron en la Oficina de Recursos Humanos, efectivamente, y este tema lo digo a los compañeros porque hay muchos amigos que trabajan en decisiones ahí en la Oficina de Recursos, que tengan cuidado con las decisiones que toman, porque al final, como dice la doctora, los derechos y la ley se imponen sobre los abusos de autoridad. ¿Qué recomendación tendría usted, doctora, en mis casos? Dando que se ha hablado de principio de integridad, de ética, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación? Porque, En como principio, usted bueno, sabe, usted como abogada que tiene conocimiento, sí, claro. porque no se debe actuar de esa manera y había otro caso también de un compañero de recursos humanos que también lo sacaron de medio indebida y Servir, me parece que ya determinó que regresa no al cargo que ocupaba, pero sí a su oficina, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su recomendación? Porque para que no se vuelvan a ocupar, no se vuelvan a ocurrir estos casos, que mire, por ejemplo, en mi caso es más de un año, pero al final se impone las normas, la justicia, ¿no? Su Claro. recomendación, doctora, por favor. Bueno, mi recomendación es siempre revisar bien el legajo de cada servidor para no cometer ningún tipo de exceso. Quizás ha habido algún error, si es que en realidad no ha habido argumentos para que te pasen de la oficina de bienestar a la oficina física, ¿no? Entonces, siempre tener actualizado la data, ¿no? De todos los servidores, ¿no? Anotar todo y cuando también ustedes realizan algún curso, algún tipo de preparación, siempre hacerlo llegar para que eso se incorpore, porque a veces las personas no actualizan su CV, ¿no? Su CV, y eso también es importante para ver si se están preparando, si se están capacitando tal vez en otros temas, ¿no? Y la verdad, porque yo sé que desde la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, ahora están verificando que todos estén conectados y que cumplan con presenciar este evento, ¿no? Y sí, pues el problema principalmente yo creo que radica siempre en la falta de comunicación y cuando esto sucede, siempre pedir una audiencia con la autoridad que dispuso, porque quizás el equipo que tiene, que está trabajando con tantas cosas, tal vez se les no pueden haber advertido algo y se les puede haber pasado, pero sí, lo que a veces los errores administrativos llegan hasta un tema judicial, inclusive ustedes saben que por las acciones de amparo, cuando se afectan derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad de trabajo, qué sé yo, al debido procedimiento administrativo, con una medida cautelar pueden retornar al área, ¿no? Pero eso no es lo ideal. ¿Para qué llegar hasta lo judicial si es que antes, como se dice, ¿no? Dentro de casa podemos solucionar la situación. David. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. A ti, David. Participantes, ¿alguna otra consulta a la doctora María Teresa Cabrera? Habiliten sus audios o en todo caso mediante el chat. Gracias. Doctorita, parece que todo está bien claro, la exposición que usted ha hecho. ¿Algo más que agregar para darle clausura, por favor? Bueno, que nadie es perfecto, que no tengan miedo a los nuevos retos, ¿no? A veces a través de las propias equivocaciones que como seres humanos podamos tener, podemos superarnos y mejorar, ¿no? Y alcanzar la excelencia. Veo que Jorge Antonio Luis Hernandini ha levantado la mano. Doctora, disculpe, una Sí, pregunta. buenas tardes. Hola, hola Jorge. Sí, buenas tardes, doctora. Una consulta. Hay un término que a veces está relacionado con respecto a la ética, que es la ética de la responsabilidad. No sé si usted pudiera aclararnos esta parte, ¿no? Claro, la responsabilidad
y la ética. Tiene que ver precisamente con el valor orientado a cumplir de manera estricta, ¿no? Para lo cual tú has sido, estás ocupando un determinado cargo, ¿no? Responsabilidad no significa que tú tengas que hacer el trabajo por cumplir, sino tienes que procurar hacerlo de manera idónea, en forma eficiente y eficaz para lograr el resultado para lo que tú estás ahí, ¿no? Porque cada cual ocupamos un sitio, pero es para algo, no es por gusto, ¿no? En mi caso, cuando era jueza, era para resolver los problemas, porque eso es lo que hace un juez, resolver problemas, ¿no? Y bueno, y como congresista, para legislar, fiscalizar y representar, ¿no? La responsabilidad, muchas cosas vienen desde casa, por eso que, miren, el sistema también de educación es importante mejorarlo. Antes existía lo que era la formación laboral, no sé si recordarán algunos, ¿no? Te enseñaban algún tipo de oficio y no significaba de que tú necesariamente ibas a hacer, por decir, cometología, auxiliar de contabilidad, qué sé yo, sino de que eso te da formación, ¿no? A ya adentrarte desde muy joven, a tener una responsabilidad para cuando ya tú tengas un trabajo y hayas egresado del colegio, ¿no? Gracias. Doctorita, tenemos una consulta en el chat sobre por qué en el Congreso no hacen una ley para que los presos trabajen. Lo dice Leo Sánchez. Muchas gracias. Ya, yo presenté un proyecto de ley respecto a las cárceles productivas. Lamentablemente me tocó un congreso que fue muy corto y precisamente por eso accedí a ir, ¿no? Animada por muchas personas y colegas en el Poder Judicial. No quería involucrarme en política, pero finalmente a veces uno no debe decir de esta agua no beberé, ¿no? Y no es que la política sea mala, ahora me doy cuenta, sino que a veces las personas que se involucran y que llegan no son las mejores y no toman las mejores decisiones. Presenté ese proyecto y otros tantos, también relacionados con temas de alimentos. Hay que mejorar pues la política penitenciaria. Ese es un cambio que tiene que venir y es una responsabilidad. Si bien es cierto, el Congreso debe dar una ley para que los presos trabajen, eso no es óbice para que el Ejecutivo no lo haga, porque el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, es el responsable de implementar la política penitenciaria del país. Miren, yo presenté también una ley para la expulsión express de los extranjeros, que tenía que ver con el decreto legislativo 1350. ¿Por qué? Porque uno en su casa dejas entrar a quien se merece, a quien quieres, y sobre todo en nuestro Perú no va a entrar gente pues con antecedentes, con mandato de detención, y eso es lo que lamentablemente ha sucedido. Entonces lo que se tiene que hacer, ¿no? Aparte del operativo que la vez pasada ha habido en un penal, esos operativos tienen que ser constantes, y las personas que están en los penales no están de vacaciones, ellos tienen que sentir el peso de la justicia, ¿no? Nos dañaron, violaron, mataron, ¿no? Hicieron tantas cosas dependiendo de la gravedad del delito, ¿no? Y no van a estar porque todas las semanas reciben visita 1 o 2 veces por semana. Eso implica mucho movimiento de gente, entran celulares, entra droga, ¿no? Y se presta también para el acto de corrupción. El que está preso, preso está. En realidad yo no estoy de acuerdo en que estén recibiendo visitas. Muchos de los delitos que ahora se cometen, que cuando ha habido este último operativo, les han encontrado celulares y muchas cosas que no deberían estar dentro, ¿no? Y hay ahorita mucha extorsión y a mí me ha preocupado tremendamente escuchar que el día de hoy que muchas de las granadas que están usando estos extorsionadores de gota a gota tienen registro militar. Y en ese sentido yo también presenté un proyecto de ley porque, miren, yo decía, ¿cómo es que es posible que haya tanta gente que puedan tener estos delincuentes un armamento hasta a veces mejor que las propias policías? Pero, y otros, ¿y qué pasa también con la policía? Que son la mayoría excelentes, pero como todos lados se cuecen habas, hay gente que reporta su arma como que se la robaron, se le perdió, y no pasa nada, ¿no?
ahí queda. Entonces mi propuesta legislativa era de que se les abra un proceso que sea considerado una falta grave y que sobre todo se le haga el descuento del valor del arma. Porque si a alguien por ahí se le ocurrió vender su arma, que se le entregó para que nos cuide, ¿no? Entonces que sepa que aunque la haya vendido por algún tipo de dinero, va a tener que devolverlo y que se les hará descontado pues de sus beneficios, de lo que sea, si es que renuncia, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, con este tema de que les refiero, ¿no? Que estas granadas tienen registro militar. Esto es muy delicado y debería el Congreso iniciar una investigación y tampoco no es el Congreso, pero existe la Fiscalía. La Fiscalía tiene que hacer de oficio y también tienen que haber operativos. Existe la Fiscalía de Prevención del Delito en todos los distritos judiciales. Hacer operativos y que nos pidan documentos en la calle no es malo. Hay mucha gente que también maneja sin brevete y eso es como darle un arma a alguien, ¿no? Y hay gente que inclusive maneja transporte público. Entonces yo creo que se debería empezar por eso. Y estoy en contra de que la policía esté haciendo labor de fotógrafo en todo, por ejemplo, acá en evitamiento, ¿no? Ahora se les ha dado por pensarse como que son obreros, ¿cómo nuestra policía, nuestra honorable policía va a tener que estar haciendo esa labor de fotógrafo? Ellos deben estar para cuidarnos. ¿Cómo es posible que un ministro tenga 12 personas para que lo cuiden, el viceministro y hasta la secretaria del ministro? Tienen vehículo, tienen seguridad. Y esa gente de seguridad del Estado que son las policías para, eh, para cuidar a estas autoridades, deberían estar en la calle cuidándonos a todos. Ellos, que los cuiden 2 personas, 3 personas, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un poco más de desprendimiento. Cuando llegué a ser congresista, renuncié a tener seguridad y después me dijeron que no podía porque había sido elegida vicepresidenta. Entonces, y me dijeron, ahí sí no le aceptan, doctora, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, la escolta mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque te dan una escolta como de 18 personas, uno no necesita eso, con 4 es más que suficiente, ¿no? Entonces, y la única manera si tú haces las cosas bien, tú no tienes por qué tener miedo a salir a la calle, pero tenemos autoridades, disculpen, que como no están con su conciencia tranquila, se enrejan, ¿no? Durante mi permanencia en el Congreso, yo pedía que abrieran las rejas del costado bueno, ¿no? Y me daba mucha pena que la gente que tenía sus negocios por el tema de la pandemia estaban pues totalmente perjudicados, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema bien complicado, pero que se puede hacer muchas cosas, como digo, fortaleciendo a la policía, pero viendo los buenos elementos, también que ganen más para que más personas, más jóvenes se involucren a querer serlo. También presenté un proyecto de ley cuando, por ejemplo, cuando los policías o los militares fallecen y sus hijitos son menores, a los 18 años les quitan su pensión, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo eso no es justo? ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno estás porque ingresado a la universidad, estás en esa edad, ¿no? Los 18 años. Entonces, esas criaturas, porque todavía son unas criaturas, encima que perdieron a su papá en el ejercicio de su función por defendernos, el Estado les quite su pensión. Entonces, yo presenté un proyecto de ley para que al menos, mientras sigan una carrera con éxito, puedan mantenerse a seguir un estudio técnico superior o universitario, ¿no? Entonces, hay varios de mis proyectos que han quedado con dictámenes, ¿no? Lamentablemente el tiempo fue muy corto y bueno, ya sabemos con todo el tema de lo que pasó, de quienes se vacunaron a espaldas del pueblo, entonces, bueno, pues se tuvieron que dar prioridad a eso. Yo fui quien denunció a Vizcarra en ejercicio de sus funciones cuando era presidente de la República y a Zoraida Ábalos cuando era fiscal de la Nación, ¿no? Lo hice a nombre propio, ¿no? Como congresista, como les digo, yo no puedo con mi genio, eso es lo que me dijeron en el Poder Judicial, doctora, no voy con su genio, sí, pues, ¿no? Porque conocedora del derecho, ¿no? Además he sido juez mixto,
y sabía pues todas las implicancias, ¿no? Y mi denuncia está catalogada según el secretario técnico que es una bomba, espero que salga rápido la Zoraida Ábalos, porque la que ha salido es algo pírrico, como digo, porque es por un tema de criterio, de omisión de funciones, que tiene una pena de 3 años, que a los 4 años prescribe, ¿no? En cambio, en la mía yo he concatenado hechos desde el tema de amenazar a Karen Roca con una carta notarial, el hecho de no haberle pasado nada a las fiscales que se reunieron con Vizcarra, teniendo investigaciones tan importantes de cuellos blancos, por no haber dado trámite a una denuncia contra la doctora Elvia Barrio, porque decir que era su amiga, le puse como 10 delitos, ¿no? Entonces, precisamente, todos me decían, no, doctora, pero usted está denunciando. Precisamente, cuando tú no tienes rabo, cuando tú actúas siempre con ética, integridad y con toda la gente que yo he tenido, puedo imaginar porque a mí solamente me ha mi familia, ¿no? Y cuando me irreversible, cuando me dijeron de parte de quien me el presidente, pero no se volvió. Porque de eso se trata, ¿no? Y muchas leyes que salgan, tengo oportunidad de siempre. El tema es la control de identidad para que se porque Sagasti lo observó y por eso pues esa vez salió este tema de este venezolano, ay, se me ha ido el nombre, que lo dejaron libre, ¿no? ¿Por qué? Porque observó esa ley, ¿no? Y ahora se dieron cuenta del error, ¿no? Y ya ahora la han sacado. Y como yo les dije, a mí no me importa que pongan mi nombre, no pongan, porque me habían estado diciendo, a mí lo que me importa es que salga, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos leyes técnicas. En los temas también de alimentos, tenemos mucha, gente que para recibir alimentos y los obligados a se queda en elección, no se la familia, un domicilio se va al extranjero, la criatura crece y ya después se extingue. Eso no puede ser posible. Es que yo también presenté un proyecto de ley para que la pensión, los vengados corten, se admite la demanda, ¿no? Porque considero que es justo. Entonces, cosas así, que yo espero poco a poco, aunque ya no me encuentre en el Congreso, ir apoyando. Por eso cuando me comentan, me preguntan, ¿no? Estos temas de seguridad, ¿no? Decir, el tema pues, de la legítima defensa también es muy importante. Y recomendarles, perdón. Bien. Sí, y recomendarles, por favor, que puedan ustedes participar de todos los, cuando les llaman para hacer los simulacros. El día de ayer estuve en una reunión de la FARC, hay información, ¿no? De que indefectiblemente, pues, las placas se han movido, así que anuncian un terremoto, así que no hay que tomarnos a juego los simulacros, tener nuestra mochila y salvaguardar, ser solidarios con todos donde nos toque, y ojalá que a todos nos toque con nuestras familias, ¿no? Y ser responsables de participar. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante ponencia de la doctora María Teresa Cabrera Vega, que siempre nos apoya
incondicionalmente y agradecemos de manera gratuita que siempre nos da todos los alcances sobre ética en la función pública, ya por la experiencia que tiene, siempre está llana para apoyar a nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora, reciba un especial saludo de la Oficina General de Recursos Humanos. El doctor Aurelio Quiroz Arroyo le manda un abrazo a la distancia y le agradece por todo el apoyo que nos brinda. Igualmente que toda la Universidad de Facultades y Dependencias le agradecemos por esa brillante ponencia. Doctora, que tenga un bonito fin de semana y muchísimas gracias. Participantes pueden habilitar sus audios para agradecer a la doctora. No sin antes agradecer a RTV San Marcos por la difusión que nos está brindando de manera directa y también a la Oficina General de Imagen Institucional por el apoyo brindado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Dios los bendiga. Participantes, no olvidar llenar la encuesta de asistencia e invitarlos a visitar nuestra página web de Recursos Humanos, donde tenemos capacitaciones programadas durante todo este año. Que tengan un bonito fin de semana y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ya acabó ya. Muchas gracias, Yesenia, Erika, muchas gracias, Leo, muchas gracias, Cintia, muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Tito Fortunato, Franco Simón, muchas gracias, RTV San Marcos y también a Imagen Institucional. Gracias.